¿Quieres profundizar en el estudio de la Biblia hebrea? Este 22 y 29 de agosto, acompáñanos en vivo a las 10 a.m. hora Ciudad de México en mi masterclass Formación y Transmisión de la Biblia hebrea. Con una duración de 3 horas por sesión, con una sesión de preguntas y respuestas, y podrás tener acceso a las grabaciones durante un año. Inscríbete en el Instituto Shalem. Te espero. Hola amigos, hoy en esta tercera parte de este primer episodio sobre Enoc como viajero cósmico y escriba de esta nueva serie sobre Enoc en el judaísmo antiguo, quiero tratar específicamente, en realidad, el asunto que mencioné o hice referencia al final de la última sección o parte de este episodio, que finalicé con una pregunta. Si ustedes recuerdan, la pregunta era, ¿cómo llegamos a la situación en que Enoc, en el capítulo que encontramos nosotros de jubileos, los materiales que tenemos en los escritos enóquicos, e incluso la tradición que aparece en la epístola de Judas, ¿cómo llegamos a esa situación que la figura de Enoc es tan reverenciada? La figura de Enoc ya se encuentra tan desarrollada, presentándolo como un elegido al que se le han revelado secretos tanto del cosmos como de la historia, e incluso también se lo interpreta como no solo como un viajero cósmico, sino también como un escriba que luego de haber sido arrebatado al cielo, se encuentra ahora en el jardín del Edén, en el paraíso celestial, funcionando a manera de escriba. Es decir, ¿de dónde vienen todas estas tradiciones? ¿Acaso es el resultado simplemente de la imaginación alocada de judíos de la época antigua, o en realidad encontramos aquí tradiciones que tienen un origen muy antiguo? A tales efectos, quiero ahora hacer referencia a algo que nosotros vimos en la serie anterior cuando hablamos de Enoc en el Pentateuco. ¿Se acordarán ustedes que nosotros precisamente tratamos sobre los orígenes de las tradiciones de Enoc, argumentando que se sugiere que la figura de Enoc tendría como origen precisamente la tradición mitológica mesopotámica, y más precisamente, y hablamos sobre la relación de la figura de Enoc con un rey mitológico de la tradición sumeria, de esos reyes de la época anterior al diluvio, es decir, un rey antediluviano, conocido como Enmeduranki o también conocido como Enmedurana. Les recuerdo algo que nosotros habíamos visto en ese episodio. Ustedes ven ahora en la imagen el prisma de Welt-Blundell, en donde aparecen aquí una lista de reyes precisamente de la época anterior al diluvio. Y como habíamos nosotros mencionado en su momento, esta tradición parecería haber sido el antecedente de la lista que aparece en Génesis 5 de los descendientes de Adán. Es decir, que también esa lista de 10 patriarcas anteriores al diluvio estaba basado en una tradición que nosotros lo conocemos en Mesopotamia, y más precisamente en estas listas de reyes mitológicos sumerios que vivieron antes del diluvio. Y en alguna de estas listas, como sucede en esta en especial, el que ocupa el séptimo lugar, que es equivalente al lugar también de Enoc en la lista de Pentateuco en Génesis 5, es el de Enmedurana o Enmeduranki. Fíjense otra vez en la imagen que tienen ustedes ahora. Se dice que Enmedurana fue el rey de Zimbir, es decir, de la ciudad de Sipar.
Y según dice esta tradición, él vivió miles de años, es decir, 21.000 años desde 1700, 102, 800.000 al 136, 800 antes del diluvio. Es decir, como ven, números fantásticos, pero que muestran que realmente existía ya una tradición según la cual estos seres antediluvianos habían vivido miles de años, haciendo precisamente alusión a la gran longevidad de estos seres, como lo tenemos también esa tradición en la Biblia hebrea. Ahora, la ciudad de Sipar, que pueden ver ustedes ahora en esta imagen, era una ciudad muy importante en la antigua Sumeria, y lo que es muy significativo era que el dios titular de esa ciudad era el dios del sol, el dios Shamash. Y esto era un punto importante porque, como recordarán, según la tradición bíblica, Enoc había vivido 365 años, que obviamente recordaba también la cantidad de años que había vivido Enoc. Y esos años son equivalentes, obviamente, a los 365 días de un ciclo solar. Es decir, el número 365 claramente parecería evocar el tema del sol, que juega un papel importante, no solamente en este caso con la figura de Shamash, sino que también en la literatura enóquica y específicamente en el libro astronómico de Enoc. El calendario que presupone el texto es un calendario solar, lo que prueba otra vez, como dijimos, esos orígenes o raíces mesopotámicas de la tradición de Enoc. Ahora, en su oportunidad, nosotros hicimos referencia a un texto específico que nosotros conocemos sobre Enmeduranki, que podría ser la clave para poder entender la raíz tan antigua de las tradiciones que originalmente tuvieron como origen Mesopotamia y luego con el tiempo fueron adoptadas por los judíos hasta transformar la figura de Enoc y construirla según el paradigma de Enmeduranki. Quiero volverles a recordar este texto que, como dije, puede ser la clave para entender la manera en que se desarrolló la tradición sobre Enoc. El texto sobre Enmeduranki reza así. Quiero invitarte a formar parte de nuestro Beit Midrash, Casa de Adolfo. Es un espacio de estudio y diálogo en el que nos acercamos a manuscritos, textos antiguos y tradiciones del mundo bíblico desde una perspectiva histórica y crítica. Durante 6 sesiones tendremos la oportunidad de leer, preguntar, discutir y aprender juntos. Si deseas formar parte de esta próxima generación de Beit Midrash, Casa de Adolfo, este es el momento de presentar tu candidatura. El proceso de selección cierra este viernes 21 de agosto. Te invito a postularte. Nos vemos en Casa de Adolfo. Shamash en Ébara nombró a Enmeduranki rey de Sipar, el amado de Anu, Enlil y Ea. Shamash y Hadad lo llevaron a su asamblea. Shamash y Hadad lo honraron. Es decir, en esta tradición, como dije, se hace referencia a Shamash, que era el dios tutelar de Sipar, y el rey de Sipar funcionaba también como sumo sacerdote. Y aquí se cuenta que Enmeduranki fue llevado de la tierra al cielo. Y en ocasión de llegar al cielo, lo llevaron a la asamblea de los dioses, es decir, que Enmeduranki ahora tiene acceso al mundo celestial. ¿Y qué sucedió en esa oportunidad? Sigamos leyendo. Shamash y Hadad lo sentaron en un gran trono de oro.
Le mostraron cómo observar el aceite sobre el agua, un misterio de Anu, Enlil y Ea. Le dieron la tablilla de los dioses, el hígado, un secreto del cielo y del inframundo. Pusieron en su mano la vara de cedro, amado de los grandes dioses. Es decir, no solamente lo llevaron al cielo, sino que lo sentaron en un gran trono. Es decir, vemos el estatus al que accedió realmente en Meduranki. Y como resultado de ello, ¿qué hicieron los dioses? Le revelaron secretos. Y en este caso, el secreto de la adivinación. Es decir, cómo observar el aceite sobre el agua. Es decir, una de las técnicas mánticas, mágicas, era precisamente tirar gotas de aceite sobre el agua. Y según las formas que tomaban estas gotas en el agua, eran descifradas por los adivinos para adelantar o anticipar acontecimientos futuros. O luego, por ejemplo, estaba también el secreto de poder leer esos anuncios de los dioses por medio del hígado de animales sacrificados. La proctoscopía era una de las técnicas mánticas, precisamente, de cómo leer los signos que aparecían en el hígado de los animales sacrificados. En otras palabras, lo que hacen los dioses es revelarle a Enmeduranki secretos que solamente conocen los dioses, y ahora los dioses compartían esos secretos con Enmeduranki, con este rey antediluviano. ¿Y qué sucedió luego? Continuemos leyendo el texto. Entonces, él, de acuerdo con su palabra, trajo a los hombres de Nippur, Sipar y Babilonia ante su presencia, y los honró. Los sentó en tronos ante él. Le mostró cómo observar el aceite sobre el agua, un misterio de Anu, Enlil y Ea. Les dio la tablilla de los dioses, el hígado, un secreto del cielo y del inframundo. Puso en sus manos la vara de cedro, amada por los grandes dioses. Es decir, que de la misma manera que los dioses habían compartido con Enmeduranki esos secretos que forman parte del mundo divino, cuando lo subieron al cielo y le revelaron secretos, luego Enmeduranki descendió a la tierra y lo que hizo ahora es compartir con elegidos, ahora en el mundo terrenal, también esos secretos. Y también en este caso, él los honró, también él los sentó en tronos, y otra vez él compartió esos secretos sobre el aceite en el agua, o por ejemplo los secretos de adivinanza por medio del hígado. ¿Y qué otra cosa además hizo Enmeduranki? Sigamos leyendo. El sabio erudito que guarda los secretos de los grandes dioses obligará a su hijo, a quien ama, con un juramento ante Shamash y Adad, con una tablilla y un estilete, y le instruirá. Es decir, ¿qué otra cosa hizo? No solamente compartió esos secretos, sino que incluso también los escribió. Es decir, Enmeduranki ahora funciona como un sabio escriba, por medio del cual él deja testimonio escrito de esos secretos para compartir con estos elegidos, que servirán luego como adivinos en la sociedad de la época. Como pueden ver, los temas centrales de la historia del Enmeduranki en este texto que nos llegó del mundo sumerio, en donde Enmeduranki aparece como un ser antediluviano, que fue llevado al cielo, a quien se le revelaron los secretos sobre, en este caso, la magia y el futuro, a quien luego se lo presenta como alguien que comparte con los hombres esos secretos e incluso deja un testimonio escrito funcionando como escriba, son temas centrales que encontramos precisamente en la figura de Enoc, como aparece en los escritos enóquicos, como vimos también en la tradición sobre jubileos. Y de aquí entonces la conclusión que la tradición sobre Enoc tiene
fuertes raíces mesopotámicas. Es decir, que no es simplemente una tradición creada ex novo, es decir, totalmente original por sabios judaítas en la época del Segundo Templo, sino que en realidad son materiales que son muy antiguos, que tienen como origen Mesopotamia, que en algún momento llegaron a conocimiento de los judíos y luego esas tradiciones sobre el Meduranki fueron ahora adoptadas y adaptadas para rehacer y reinterpretar la figura de Enoc. Y ahora entonces Enoc es un eco lejano de la figura mítica de el Meduranki. ¿Qué conclusión final nosotros podemos sacar entonces? En primer término, podemos ver cómo el mundo judío antiguo no es una sociedad cerrada, totalmente inmune a las influencias del mundo exterior, sino todo lo contrario. En realidad, el mundo judío antiguo estaba abierto a influencias de otras culturas y civilizaciones, que en este caso la Mesopotamia, y sabe también adoptar estos materiales y darles ahora, si se quiere, un carácter judío. Es decir, podemos decir que las tradiciones mesopotámicas sufrieron un proceso de judaización. Y por el otro lado, una conclusión no menos importante, es que podría ser que el texto que tenemos nosotros en Génesis 5 ya conociera alguna de estas tradiciones. Es decir, que el autor de Génesis 5 conoce algunas tradiciones sobre la figura de Enoc, pero no las quiere desarrollar, y por eso solamente las evoca o las refiere de una manera muy general, incluso enigmática, en el Pentateuco. Y estas tradiciones, con gran antigüedad, aparecen ahora en la literatura judía intertestamentaria, pero probablemente tengan una antigüedad muy grande. Como dije, muy probablemente las tradiciones más antiguas de Enoc hayan sido escritas en la época persa tardía o comienzos de la época helenística, con, como dije, orígenes mesopotámicos. Y de esta manera, entonces, las tradiciones sobre Enoc en el judaísmo del Segundo Templo nos permite entender la riqueza del judaísmo de esos años y cómo realmente, por medio de la figura de Enoc, que era una figura que se transformó en muy prestigiosa en el judaísmo del Segundo Templo, como lo prueba precisamente el libro de Jubileos y el hecho de que se lo cita verbatim, es decir, el texto literalmente del capítulo 1 de Enoc en la epístola a Judas, muestra el prestigio que tenía la literatura enóquica en el judaísmo antiguo. Entonces, amigos, de esta manera doy por finalizado este episodio sobre Enoc como viajero cósmico y escriba, este primer episodio de la serie Enoc en el judaísmo antiguo. En un próximo episodio trataremos otros aspectos de Enoc como un personaje central de la religión y el pensamiento antiguo de Israel. Y les recuerdo otra vez que aquellos que forman parte de la membresía de investigadores tienen acceso al PDF con todos los materiales aquí compartidos, es decir, los textos, las imágenes, los mapas e incluso también la bibliografía. Y esto les permite a ustedes poder avanzar en el conocimiento y adentrarse mucho más en el conocimiento de la figura de Enoc y del judaísmo del Segundo Templo. Y nuevamente quiero saludar a los investigadores que forman parte de esta membresía, a Eleazar Cornelius, a Lorenzo Lanao, a Miriam Cárdenas y Anita Ortiz Levi. Les agradezco su confianza y invito a aquellos que me están viendo que se sumen a este proyecto para crear una comunidad de estudio y de personas que realmente conozcan, aprendan, profundicen en el judaísmo del Segundo Templo, en la religión, en el pensamiento de este judaísmo clave para entender los orígenes del judaísmo histórico y del cristianismo. Me despido entonces con un cálido shalom desde la tierra de Israel. Adiós. ¿Quieres formar parte de nuestra comunidad?
Únete al nivel Mecenas para apoyar directamente al canal. Si quieres acceder a videos exclusivos, contenido anticipado y lives mensuales, el nivel Estudiosos es para ti. Y si quieres llevar tu experiencia aún más lejos, con investigadores tendrás todos los beneficios de Estudiosos, además de acceso a los materiales exclusivos que utilizamos para nuestros videos. Elige tu nivel y forma parte de la comunidad.